Esta es la lección número 2 de las lecciones que vamos a dar. Son como cerca de 50 o más lecciones que vamos a entregarles de manera gratuita. Veamos, lección número 2. En esta sesión vamos a ver los demostrativos, these and those. Vamos a ver what, where y who, otra vez para reforzar. They are, lo hemos visto así a grosso modo, vamos a verlo un poquito más hoy día. There is and there are, que son atributos de existencia, y los números, vamos a ver ejercicios un poco más complejos. Los primeros 10 minutos vamos a dedicarnos a recordar la lección anterior. También les voy a entregar nueva información. Vamos a ver, empecemos con lo que llamamos review, ¿no? This and that. Estas palabras se llaman demostrativos. Demostrativos porque nos dicen qué es esto o qué es ello. This and that. Vamos a aprender, vamos a analizarlo primero en el nivel de palabra, cómo se expresan estas palabras, ¿no? Esta palabra, como es una palabra monosilábica, tiene fuerza, tiene estrés, es this. This. En el nivel de esta palabra se expresa that. That. Entonces tenemos dos palabras, this y tenemos la palabra that. Vamos a ver, la palabra this tiene esta representación fonética. Este símbolo que vemos acá representa la TH y es el sonido de ¿okay? Es un sonido similar al que producimos cuando queremos imitar a un zancudo, pero en este caso lo hacemos con la lengua entre los dientes, con la lengua dentro de la boca, que es el sonido del zancudo. El sonido del zancudo sería algo así como zzz, pero este no es zzz, esto es zzz. Hay una pequeña diferencia en el sonido y la posición de los labios y la relación con los dientes, la relación de los órganos articulatorios. El cambio de posición de la lengua y de los labios puede producir una serie de variaciones en los sonidos. Entonces tenemos este primer sonido que es zzz. Este sonido de acá, que no es la I del español, sino es un sonido que está entre la I y la E, es E, V, V, E, V. Y la S, finalmente, que es un sonido sencillo. Entonces, si sumamos los tres sonidos de la palabra this, tenemos Z, E, S, this. Noten que no es una I, lo que estoy pronunciando aquí. No es una I, es una... Este sonido es un E, this, this. A ver, vamos a repetir. This, this. La segunda palabra, el segundo demostrativo, es como ustedes verán, la primera consonante tiene la misma consonante que la palabra anterior y se produce de la misma manera, con la lengua entre los dientes. Este segundo sonido de acá es una vocal. Las consonantes están de color rojo, las vocales van a ser representadas con el color azul, ¿ya? O celeste en este caso. Entonces, esta vocal que vemos acá no existe en el español y la tenemos que producir extendiendo los labios como cuando nos vamos a reír un poco y abriendo la boca casi como pronunciando la A, pero no es tan abierta como la A. Entonces el sonido de esta vocal es A. So, no es ni E, tampoco es A. No es ni E, ni tampoco es A. Es un sonido intermedio entre la E y la A. El sonido es A. Y finalmente la T, que es fácil de pronunciar. Tenemos entonces, si juntamos los tres sonidos, tenemos that. A ver, escuchen, repitan, por favor, repitan después de mí. That. This. That. Sentence level, vamos a analizar ahora qué sucede a nivel de oración, ¿no? Porque estas palabras nos sirven para formar oraciones.
En este caso, tenemos aquí el nivel de sentence stress. Vamos a analizar el estrés. Vamos a ver qué sucede, ah, qué sucede con nuestros, qué sucede con las oraciones. ¿Cómo es que tenemos que decirlas, no? Veamos, aquí lo que vemos es un diagrama, un gráfico, que va desde lo más alto y como va descendiendo, ¿no? Entonces, vemos aquí un círculo mediano y aquí un círculo más grande. Pero estos pequeños circulitos de acá también están presentes y lo que nos quieren indicar es que esta palabra, a esta altura, this, es una palabra que tiene estrés. Y esta palabra que está aquí de rojo también tiene estrés, pero de las dos, la que tiene más estrés es la última. Cuando me refiero a la palabra estrés, cuando digo estrés, me refiero a la mayor fuerza de voz, que significa una mayor longitud del sonido, como por ejemplo Apple, o una mayor intensidad del volumen, o sea, eso es el mayor volumen, o si no, la diferencia en el tono, ¿no? Entonces, estos tres fenómenos, lo que le llamamos el pitch o el tono, el volumen y la extensión de la sonoridad de la vocal, le dan las características a lo que se llama estrés. En este caso, vamos a decir, this is an apple. This is an apple. ¿Okay? Vemos aquí, esta primera palabra está estresada, this, y apple también. Pero ¿qué pasa con las palabras que están, o con las vocales y las consonantes que están en negritas? Estas simplemente, como vemos acá, tienen una sonoridad muy pobre, son reducidas. ¿Ya? No estresemos, entonces en inglés, las palabras que están en negritas, estresemos solamente las palabras que son importantes o significativas. En este caso, this es un demostrativo. Los demostrativos siempre son importantes y significativos, siempre se van a estresar. Y apple, que es es un sustantivo, también lo vamos a estresar o va a tener estrés. Repitan después de mí, por favor. This is an apple. This is an apple. Vamos desde arriba. This is an apple. This is an apple. This is an apple. Notarán que aquí también he agregado unas semilunas. Estas como semilunas significan que esta palabra está uniendo con esta con esta. Hay un encadenamiento acá, ¿no? Entonces, esto lo estamos pronunciando como si fuera una sola palabra. This is an apple. Pero en verdad son 4 palabras las que tenemos aquí que la pronunciamos de una sola vez. This is an apple. ¿Cómo es que hacemos eso? Lo que hacemos es que esta S de aquí se va a unir con la E. Ese no es I. Este es el sonido E de this, is. Y este sonido de acá es una Z, is, no es S cuando lo pronunciamos. Entonces, esta S se va a unir con esta E. Y esta S se va a unir con esta, en este caso el sonido Z, se va a unir con la A. Y esta N se va a unir con esta A. O sea, tendríamos así, si lo hicimos de a pocos, desde, this is an apple. This is an apple. Ahora repitan después de mí. This is an apple. This is an apple. Muy bien. Entonces, eso es lo que va a pasar con todas las palabras del inglés. Siempre van a tener un linking, una liazón, y van a tener una entonación desde arriba hacia abajo. This is an apple. La última palabra importante en la oración va a tener una pequeña subida y después una bajada. This is an apple. Y los sonidos intermedios, aquellos que están en negritas, representados acá con letras en negritas, van a tener una sonoridad muy baja. Es an apple, apple. Isn't, this isn't apple. This is an apple. Esta es la representación fonética
ya la representación fonética de esta oración. Vemos aquí el sonido que habíamos estado viendo. This. Esta S se une con esto. Ese sonido y ese es el mismo. This is, este sonido de acá se llama es la schwa. Es el sonido más importante del inglés porque está en todas partes. Y cuando nosotros no sabemos usar o reconocer ese sonido, nuestra pronunciación siempre va a tener un acento muy hispano. Entonces tenemos que aprender a reconocer dónde está este sonido de schwa. Noten aquí que también la schwa está presente. App. La schwa suena this is apple. This is an apple. This is an apple. Muy bien, hasta aquí. Espero que esté claro. Vamos a empezar nuestra práctica. This is an apple. Su representación fonética. Repítanla después de mí. This is an apple. What is this? What is this? It's an apple. It's an apple. Is this an apple? Yes, it is. It's an apple. Is this an orange? Is this an orange? No, it isn't. It's an apple. That is an apple. That is an apple. What is that? Or what's that? It's an apple. It's an apple. Is that an apple? Is that an apple? Yes, it is. Yes, it is. Is that an orange? Is that an orange? No, it isn't. No, it isn't. What's that? What's that? It's an apple. It's an apple. What's this? What's this? It's an apple. It's an apple. What's that? It's an apple. It's an apple. It's an apple. Where? No, vamos a recordar el significado de la palabra where. Utilizamos where. Where significa dónde. ¿Dónde? ¿Okay? Utilizamos mucho para ubicar algo, ¿no? Para ubicar la posición de un objeto o de alguien, ¿no? Vamos a empezar primero con algunas palabras importantes en este ejercicio. La palabra big y la palabra small. Big, small. Big, cuando decimos big, cuando pronunciamos la palabra big, este sonido que vemos aquí, que es la I, no lo pronunciamos como la I del español, sino un sonido que está entre la I y la E. O sea, este sonido de acá no es ni I, tampoco es E. Es un sonido intermedio y este sonido es E. 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 I. E. E. I. E. E. Esta palabra se pronuncia B, big. No se pronuncia B, big, se pronuncia big, big. ¿Okay? Tengan cuidado con la terminación, en este caso la G, que no se pronuncia, no es una raspada, sino es una G de gato, ¿no? Como cuando decimos gato, porque si lo hacemos raspado, como la mayor parte de las personas lo pronuncia, vamos a decir big, big, pero no es así, ¿no? Es una G de gato, big. Esta palabra, small,
Esta palabra small se pronuncia con la S, se pronuncia con la S. Primero, no digamos E, sino small, small. ¿Okay? Ok, muy bien. Where is that orange? Where is that orange? The answer is, it's on a table. It's on a table. Ahora, vamos a usar la palabra small. It's on a small table. It's on a small table. A ver, repitan después de mí. Where is that orange? Where is that orange? Respuesta. It's on a small table. It's on a small table. The orange is on a small table. The orange is on a small table. Where is this apple? Where is this apple? Where is this apple? It's on a big table. It's on a big table. The apple is on a big table. The apple is on a big table. An apple and orange. Apple empieza con una vocal, apple. Entonces esta N vamos a liarla con A. An apple. Esta N, que significa I, vamos a cancelarle la D en el inglés natural, cuando los nativos hablan, especialmente cuando hablan muy rápido, se cancela el sonido de la D y tenemos solamente N. So, tenemos an apple and... Pero como aquí tenemos otra N, este sonido de N que está aquí se va a conectar con la A que está acá. Entonces tendríamos an apple and an apple and an apple and y el sonido de orange empieza con una O. Entonces esta N, la N se va a unir, la N se va a unir la N se va a unir con la O de orange. Orange. An apple and an orange. Repitan después de mí, por favor. An apple and an orange. An apple and an orange. En este caso, tenemos aquí, this is a big table. This is a big table. ¿Ok? Esta es una mesa grande. Where are, okay, tenemos aquí an apple and an orange. La pregunta sería, where are the apple and the orange? Where are the apple and the orange? Where are they? ¿Dónde están? Where are the apple and an orange? An apple and an orange are on a big table. An apple and an orange are on a big table. A ver, escúchenme y repitan, por favor. Escúchenme y repitan, por favor. An apple and an orange are on a big table. An apple and an orange are on a big table. Muy bien. Sigamos. Where is that orange? Where is that orange? The orange is on a small table. The orange is on a small table. A ver, the orange is on a small table. The orange is on a small table. The orange is on a small table. Okay? Aquí hay tres palabras importantes que son significativas. Por lo tanto, vamos a concentrarnos. The orange is on a small table. The orange is on a small table. A ver, por favor, van a repetir. Repitan después de mí. The orange
is on a small table. The orange is on a small table. The orange is on a small table. Todas las palabras que están en negrita las decimos rápidamente porque tenemos que concentrarnos solo en las sílabas que tienen estrés. Orange es la primera sílaba de la palabra orange. 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 Son dos sílabas. Nos concentramos en la primera. Small es una palabra monosilábica. Y finalmente, table tiene dos sílabas, pero esta sílaba es la que tiene el estrés natural. Entonces, cuando leemos esta palabra, nos enfocamos solamente en las sílabas que poseen estrés. The orange is on a small table. Where are the orange and the apple? Where are the orange and the apple? Okay, en esta oración, where es significativa, en apple. Where are the orange and the apple? Entonces hay tres palabras y hay por lo tanto tres palabras que son estresadas. El resto de las palabras las decimos rápidamente. Where, monosilábica. Orange. Aquí nos concentramos en la O, pero que no suena O, sino suena orange. And apple, el sonido de la A, que en este caso suena a. Where are the orange and the apple? La respuesta es, they're on a big table. They're on a big table. ¿Ok? Ellos están en una mesa grande. They're, la contracción de they are es they're. They're on a big table. Vocabulary. Vamos a hacer un poquito de... vamos a agregar más palabras a nuestro vocabulario. Tenemos aquí, esto es pen. Pen. This is a book. This is a book. This is a pen. This is a pen. This is a book. This is a book. Hay que notar que esta palabra, no, para que participe, mi amorcito, si puedes, decirle a Grecia que me active para que le puedan participar, vamos a activar el audio, ¿ya? Para que ustedes puedan participar, ¿ok? Entonces, primero vamos a decirles aquí, el sonido de esta palabra, what's this? Y la respuesta es, it's a pen. What's this? It's a book. ¿Mi amor? Bueno, así trato a mi familia, los trato con mucho cariño. Hay que ser cariñoso, especialmente en estos tiempos de pandemia. ¿Que puedan participar? Sharing. Muy bien. A ver, vamos a ver. Van a repetir pen, book, Book. pen, And book. Esta es una palabra book. Ahora vamos a ver cómo se escribe, ¿ya? Vamos a ver cómo se escribe. Pen. Y la otra palabra es book. Poner 30 de enviar. ok, pen y book. Esta palabra, Ponerlo como una taza. ya, aquí lo que vamos a Y ver, ponerlo a medirla acá y pues. Grecia, Una bolita. otra vez quítale. Elian, por favor. No se puede. Es un error. Entonces debemos dejarlos así nomás, ¿ya? Porque como hay conversaciones también que son familiares, entonces se filtran, ¿no? Mucha goma, como se vaciar. Ahora, cuarto de taza de colorante. Ya, perfecto. Bueno, intentamos que participen, pero hay personas que están no participando directamente. Ya. El chat, pero bueno, simplemente aquí la idea es que participen oralmente, ¿no? Los he muteado porque interfiere con la clase, ¿ya? Entonces vamos a continuar. This is a pen and this is a book.
Repitan después de mí. What's this? La respuesta es, it's a pen. What's this? It's a book. Notemos que book es una palabra que tiene una vocal que no es la U del español, no es U, sino es un sonido E. Es un sonido que está entre la U y la O. Book. Book. Okay? What is this? It's a book. What is this? It's a pen. Repeat. Chair. Chair. Computer. Computer. What's this? It's a chair. What's this? It's a computer. Television. Watch. Television. Watch. Okay? Television. What is this? It's a television. What is this? It's a watch. Okay? CD player. Pencil. What is this? It's a CD player. What is this? It's a CD player. What is this? It's a pencil. It's a pencil. Table. Ball. Ball. What is this? It's a table. What is this? It's a ball. Dog. Dog. Cat. Cat. What is this? It's a dog. What is this? It's a cat. It's a cat. Smartphone. Smartphone. Or cell phone. Glass. What is this? It's a cell phone. What is this? It's a glass. Is this a cell phone? No, it isn't. It's a glass. Is this a glass? No, no, it isn't. It's a cell phone. Okay. Vamos a ver ahora las preguntas que se llaman yes, no questions, ¿no? Lo que acabo de hacer. Veamos. Is this a television? La respuesta afirmativa es yes, it is. Yes, it is. Is this a book? La respuesta negativa, porque esto no es un libro. No, it isn't. No, it isn't. It's a cell phone. It's a cell phone. Is this a CD player? Is this a CD player? Yes, it is. Is this a ball? No, it isn't. No, it isn't. So what is this? It's a chair. Is this a dog? Yes, it is. Is this a cat? Yes, it is. Is this a pen? No, it isn't. It's a pencil. Is this a pen? Yes, it is. Is this a ball? No, it isn't. Is this a computer? No, it isn't. What is this? It's a table. What is this? Or what's this? It's a pencil.
What is this? It's a pen. What is this? It's a book. What is this? It's a chair. What is this? It's a computer. Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que los que deseen continuar pueden hacer un clic en el mismo link para volver a ingresar y terminar con esta lección. ¿Ya? Sigamos. Vamos a ver ahora, esto fue un repaso de la lección anterior. Vamos a entrar ahora a la lección a la segunda lección, que es la que corresponde. Disculpen, se extendió un poco el recordatorio de la primera lección, pero vamos ahora a entrar en la segunda lección. Tenemos las palabras these and those. Recuerden hacer un clic en el link para volver a ingresar a la clase, ¿okay? Y poder continuar con la lección. Tenemos dos palabras importantes acá, pero estos ya se refieren a objetos plurales. These and those. Vamos a hacer el análisis a nivel de palabra. These, those. ¿Okay? Estas dos palabras tienen estrés. Entonces no tenemos ningún problema, son palabras monosilábicas, fácil de expresarlas, these and those. Pero vamos a ver un poquito con más detalle cuál es su estructura fonética. O sea, vamos a ver cómo se deben pronunciar. Este es el sonido que ya deben estar familiarizados, lo hemos visto ya anteriormente. Este es el sonido de z. Este sonido que vemos aquí sí es la I del español. Entonces es una I. These, con una Z al final. Z, 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 I, z. Si ponemos los sonidos juntos, tenemos these. Ahora, esta es la segunda palabra de la lección de hoy, número 2. El sonido de z, el sonido de O y el sonido de U. Aquí tenemos un diptongo, esto es O. Este sonido de acá no es una U, es un sonido que está entre la U y la O. Este sonido es La Z otra vez al final, those. These, repitan después de mí, these, those. Vamos a hacer el análisis a nivel de oración. These are apples. Igual, de la misma manera, empezamos desde arriba y seguimos descendiendo. ¿Por qué descendemos? Porque el aire se nos va acabando a la medida que hablamos. Entonces la fuerza de voz se disminuye un poco, pero sí lo que podemos hacer es prolongar el sonido de la vocal. O sea, el volumen disminuye, pero podemos extender la duración de la vocal. These are apples. These are apples. Algunos, repitan después de mí, por favor. These are apples. These are apples. Inclusive podemos acá hacer un link. These are apples. Ok, como les decía, estamos analizando ahorita la forma del plural. ¿Ya? Estamos analizando la forma del plural. These are apples. These are apples. Okay. These are apples. Okay. Yes. El plural es these. These no es en la anterior palabra, la singular, es this. Pero aquí ya hay una variación, es these. These are apples. Este sonido de acá suena como la A, como un ternerito, ¿no? Apple. These are apples. Ok. Entonces, seguimos. These are apples. Repitan, por favor. These are apples. These are apples. These are apples. Those are apples.
Those are apples. Those Apple. Those Apple. Those are apples. Are apples. those are Those are apples. Those are apples. those apples. Those are Those are apples. Apples. Those are apples. Muy bien, muy bien. Those are apples. Vamos a ver ahora, con nuevas palabras, ¿no? En plural, ¿no? Vamos a ver. Tenemos, repitan, pens, pens. Pens. Fíjense, Pens. esto es interesante, fíjense. El plural no es con una S. Cuando pronunciamos en inglés, en español nosotros lo leemos como S. Pero en el inglés, este sonido de plural, porque termina en esta consonante, en, está haciendo que la S suene como una Z. Entonces, si decimos pens, como Pens. una S, es incorrecto, ¿ya? Lo que tenemos que decir es pens, pens, una Z. Pens. Es una Z bien cortita, ¿ya? Pero tiene que estar ahí. Pens, pens. Pens. Sí. La forma correcta de pronunciar el plural es con una Z, con palabras que terminan normalmente en una consonante como la N, M u otras consonantes sonoras. La S se transforma en una Z. Ya, eso es un tema importante. Traten de recordar eso. ¿Okay? So, esto es pens. Voy a preguntar, what are these? What are these? ¿Quién se anima a darme una respuesta? What are these? Those are pens. Those Ya, muy bien. Those are pens. Podría ser these are pens, dependiendo de la distancia, ¿no? Dependiendo de la distancia yes. que la persona se encuentre, ¿no? Si está cerca decimos these are pens, pero si estamos lejos le diríamos those are pens. Pero hay otra manera también. Hay otra manera de decirlo. Diríamos they are pens. They are pens. Ahora repitan, they are pens. They They are pens. They are pens. Muy bien. They are pens. Muy bien. Ahora, lo que sucede, cuando decimos they are pens, y esto es importante, quiero que escuchen esta partecita, estamos estresando el verbo are. El verbo are en inglés no debe ser estresado, porque significa negativo. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que decir es they are pens. They are pens. Cuando decimos they are pens, lo que estamos diciendo que no son lapiceros, no son lapiceros. So, la contracción de they are, para que suene más natural, es their. Entonces, para evitar ese problema, contraemos they con are y decimos their pens. A ver, digan, their pens. Their pens. Their pens. ¿Okay? Ahora, otra cosa, el sonido, no es their, no es their, ¿ah? No es their. Muchas personas pronuncian their, pero no es their. El sonido es este, escuchen, their pens. Their Pens. Their pens. Eso es, their pens. Their Bien, pens. ahora aquí, vamos a ver, what are these? What are these? What are These are these? books. These Okay. are books. A ver, Their books. okay. They They're are books. books. They are books. Contracción, they are, they're books. They're books. Their books. They're books. Book. They're books. They're books, ¿no? En este caso, They're el books. plural de book es books. Y aquí no se pronuncia una Z, sino se pronuncia una S. ¿Por qué? Porque la K de book es una consonante que no vibra. Es una consonante que llamamos muda, ¿no? Porque solamente no hay participación de las cuerdas vocales. En cambio, la N, cuando pronunciamos la N, las cuerdas vocales están funcionando, ¿no? Pens. N hace que las S se unen como Z. Pero cuando pronunciamos la palabra books, que está aquí, esta S se pronuncia como una S también. ¿Por qué? Porque la K no es una consonante sonora, sino es una consonante muda. Se produce solamente con la obstrucción en la parte posterior de la lengua, de lo que llamamos el paladar blando, ¿no? Books.
A ver, vamos a ver. Siguiente. Let's see. Repeat. Dogs. Dogs. Siguiente. Cats. Cats. Ok, muy bien, muy bien. Aquí hay que hacer una anotación. No es la palabra ka, sino es la palabra cat, 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 cat. Son dos palabras diferentes, ¿no? Aquí hay que anotarlo, La palabra, esta palabra de acá, que muchas veces los alumnos lo confunden, esta palabra es corte, ¿no? Corte, por ejemplo, haircut. Haircut es el corte de cabello, ¿no? Pero esta palabra suena, ¿cómo suena esta palabra? A ver quién se atreve a decirme, quién se anima. La palabra es... Como una AE junta. Sí, claro. Como una AE. Esto es como una A nada más, pero una A con la boca cerrada. El sonido es cut. Cut. A ver, repitan, cut. Repitan, cut. Esta palabra de acá, esta es la que suena como entre la A y la E, entre la E y la A. Y para pronunciarla tenemos que estirar nuestros labios lateralmente, decir cat, 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 Cat. 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 Entonces vamos a hacer la comparación, ¿ya? ¿Cómo pronuncian esta palabra? ¿Cómo pronuncian esta palabra? ¿Cómo la pronuncian? A ver. Cat. 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 Ya, vamos a ver. Tenemos un pequeño problemita. Dígame cómo. Cat. Cat. Okay. Esta palabra la pronunciamos cat. Y la otra palabra la pronunciamos cat. Ok, es un poquito de información nueva para ustedes. Bueno, este problemita lo tuve en la mañana, otra vez. A ver, ya se arregló, menos mal. A ver, entonces sigamos. What are these? What are these? What are these? These are chairs. Okay. These are chairs. Si estamos cercanos a la silla, podemos decir these are chairs. Y si estamos lejanos, estamos lejos de la silla, ¿cómo diríamos? Those are chairs. Those are chairs. Muy bien. Those are chairs. Muy bien. Those are chairs. Ahora, para no usar these ni those, ¿cuál sería la forma neutral para decir? Otra tercera manera. Their chairs. Their chairs. O sea, they are chairs. Contracción, they are their chairs. Their chairs. Vamos a decirlo de las tres maneras. A ver, ustedes lo van a decir. Van de las tres maneras. A ver, anímense, a ver. Anímense, a ver. What are these? What are these? These are chairs. Ya, uno, these are chairs. Número dos. Those are chairs. Those are chairs. Muy bien. Y número tres. There are chairs. Muy bien, their chairs. Muy bien, their chairs. Entonces tenemos tres maneras de decirlo. Pero cuando usamos this, cuando usamos that, tenemos que tener cuidado. Si estamos cerca, vamos a utilizar these en plural, en estos casos son dos. Si estamos lejos, vamos a decir those. Ok, muy bien. Vamos a lo siguiente. Entonces, estos chairs se escribe así. Y la siguiente, what are these? What are these? What are these? These are tables. These Yes, are tables. those are tables. Those are tables. Muy bien, muy bien. Ahora fíjense, ¿se acuerdan que les dije que a veces el plural tiene un sonido de Z? Aquí está pasando esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la R de la palabra chair es una consonante vibrada, es ¿no? Las cuerdas vocales vibran. Entonces, el plural de este chair se pronuncia chairs, con una Z, un sonido de Z. Ahora, table. Ok, ahora, pregunta para ustedes, pregunta. Table, ¿cuál es el plural de table? ¿Lo pronunciamos con S o con Z? ¿Qué piensan ustedes?
Con ese teacher. ¿Con ese? No, no se pronuncia con ese. ¿Saben por qué? Fibra, con teta. Why not? Porque why not? Good question. Because la E aquí es muda. Y en verdad lo que le está antecediendo a la S es la L. Table. El mismo sonido es la L. Tables. Entonces, como la L es una consonante sonora, va a modificar el sonido de la S. Entonces tenemos que pronunciar La S. como la Z. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a pronunciar otra vez. What are these? What are these? These are chairs. These are chairs. Con una Z al final. What are these? These are What are chairs. these? These are tables. These are tables. ¿Okay? These are Ahora, tables. quiero que hagan algo. Utilicen la forma neutral que es their. ¿Okay? Their chairs, their tables. Okay. Voy a preguntar otra vez. What are these? What are these? Their chairs. Their chairs. Their What are chairs. these? What are these? Their children. Their tables. They Their tables. tables. Muy bien. Their tables. Acuérdense de producir una Z al final. Ok. Aquí Tables. tenemos acá preguntas con yes, no. Ok. Yes, no. Pregunta. Are these dogs? Are these dogs? Yes, these are. These are. There, no. No, no, no. Are these dogs? Estamos en plural. Estamos en plural. ¿Qué utilizamos para...? Ok, fíjense. Utilizamos they. Utilizamos they no solamente para personas, sino también para objetos y animales. ¿Ok? They es para plural. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Are these dogs? Yes, they are. Yes, Yes, they are. Yes, they are. Es correcto. Yes, they are. Esa es la respuesta. La respuesta viene. Yes, they are. Siguiente pregunta. Are these cats? Are these cats? Yes, they are. There? Yes, they are. They are. Yes, they are. Muy bien, muy bien. Hasta ahí estamos bien. Yes, they are. Ok, vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo pronunciamos? What are these? Their Their pens, pencil. ¿no? Their pencils. Their pens. Pencils son Their los pens, pens. ¿no? What are these? Pencils. Their pens. What are these? Pen. What are these? Their pencils. Pencils. Their Con pencils. una Z al final y aquí también con una Z al final. Vamos a ver. Dice, Are these pens? Are these pens? ¿Cuál es su respuesta? Yes. Yes, They are. they are. Siempre utilicemos they cuando nos refiramos a plural, utilicemos siempre they. Y aquí no contraemos, ¿por qué? Porque esta es una respuesta corta. En la respuesta corta no contraemos, ¿ya? Solo decimos yes, they are. Ese are aquí, Yes, sí, they aquí sí are. tenemos que estresarlo, ¿ya? Porque es la última palabra de la oración, entonces Are. tenemos que estresarlo. Yes, they are. A ver, siguiente pregunta. They are. Yes, they are. Are these tissues? Are these tissues? No. 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 They aren't. Yes. No, they are. No. They aren't. They aren't. They aren't. Yes. Aquí, el estrés va aquí. No, they aren't. Ese they lo decimos rápido. Aren't. They lo decimos rápido. No nos They detenemos aren't. aquí. No, they aren't. Repitan. No, they aren't. No. No. They aren't. No, they aren't. No, they are not. Okay? They are They are pencils. pencils. They are pencils. They are pencils. ¿Cómo decimos, cómo hacemos la contracción de they are? ¿Cómo es la contracción de they are? There. La contracción es, There. ok, so dígamelo, Their pencils. Their pencils. pencils, no, aquí de error, ¿ah? Pencils no es, es pencils, pencils. Okay, siempre conocemos pencils, pero esta ahí no existe como sonido de esta palabra en el inglés, ¿ok? So, si algún profesor dijo que esto es pencils, es un error, ¿ya? Es pencils. Pencil. Lo que hay aquí es un sonido que se llama el sonido de schwa. Pencils. A ver qué tenemos aquí. What are these? What are these? They're They're Their notebook.
Yes. They're notebooks. They're notebooks. Question, are these books? Are these books? Are these books? Yes, Yes, they are. Yes, they are. No, No, they are not books. No, they aren't, no? they A ver, vamos a ver. No, they aren't. No, they aren't. They are not Not books. they are. They are not books. Okay? A ver, are these books? No, they aren't. they're not books. They are. No, they aren't. They are They not aren't. books. Oh, no, they aren't. Okay? Dos maneras de they are not books. They are not books. Our contraction of they are is they're not books. They're not books. Muy bien. They're not No, books. they are not. Okay, are these computers? Are No, these they aren't. computers? No, they aren't. No, they Yes, aren't. no, they aren't. Entonces, más adelante tenemos la respuesta. They aren't cell phones. They are cell phones. Yes, they are cell They're phones. cell Pero si phones. contraemos, cuando contraemos, porque cuando contraemos es la They're forma cell natural phones. del habla, ¿ya? Cuando escribimos lo hacemos así, lo Okay. separamos. Pero cuando hablamos, contraemos aquí. They're cell phones. ¿Hablamos? Repeat, they're cell phones. They're cell phones. Bien, They're cell cuando phones. hablemos, siempre Are those hagamos books? contracciones. No, they are. Okay. Muy bien. Are they those? What They're are cell these? phones. What are these? What are these? There are chairs. These They're, are repeat again. they're chairs. Chairs, no? They're Chairs. chairs. No digan They're chair, porque no es chair, ¿ok? They're Chairs. they're chairs. They're chairs. They're Bien. chairs. Okay, They're question. Are chairs. these tables? Are these No, tables? they No? They aren't. No, they aren't. Chairs. No, they They're aren't. chairs. they aren't. They aren't chairs. Okay. They're chairs. They're chairs. chairs. There are chairs. Chairs. Are these cell phones? Are these cell phones? No, they aren't. They aren't. No, They are aren't. They computer. aren't. They're They're computers. computers. They're computers. They're computers. They're computers. Okay, next. Computers. Books. Pregunta, are these books? Are these books? Yes. Yes, these are. No, There yes, are. they, no? They Yes, are. they are. Yes, They are. yes, they are. Are these tables? Are these tables? Yes, they are. Yes, they are. Ya. Yes, they are. Ah, ok, aquí tenemos ahora preguntas con what. Ok, pregunta con what. What are these? What are, vamos a recordar un poco. What are these? Ya, Iguala. ¿Ya llegaste? These are these. dogs. No. La respuesta These es are dogs. ¿Y dónde te they're dejó? dogs. They are dogs. They're dogs. Ah, pero hay sobre la Roosevelt. Ok, Sobre un la minuto del micrófono, las personas que tienen Micrófono. recuperación personal, Roosevelt, ¿Cómo Alexa. más pueden escuchar, mañana? ¿ya? A ver. Ya. A ver, siguiente. What are these? What are these? Sí. They are cats. They are cats or ¿Sirvió el Google contractions. Maps? They're They're cats. They're Ah, cats. bueno, pero llegaste They're bien. cats. Ah, bueno. Yeah. What are these? What are these? They Answer. They're chairs. They are Chairs. Chairs, ¿no? Recuerdo que They no are es chairs. chairs, no es, ¿ah? They Chairs are es chairs. 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 There's chairs. Chairs. Una Z al final. What are these? There's chairs. Computers. Computers. They A are ver. computer. They are computer. Computers, ¿no? A ver, una pregunta. They're ¿El plural de computers. computer es con Z o con S? ¿Cómo lo pronuncian? Computers o computers. Con Z. Con Z, efectivamente, porque la R es sonora. La R A él le encanta trabajar Claro. con mujeres, Sonora. ¿cierto? La R es sonora. Muy Yes. bien, muy bien. Sí. Hasta ahí estamos bien. Yes. Vamos. What are these? They are They're They are pencils. No, claro, tienes que decirle que sí.
Their pens. Their No, they are Their pens. pens. What are They are these? pens. Their pens. What are They these? are They are Notebooks. they books. They They're are notebooks. they are not Ya no es culpa, exacto, porque ya no es culpa. They are Oye. notebooks. They are notebooks. Siguiente. Exacto. They are not. What Sí, are de una. these? What are Teacher. Niño, deja these? escuchar. What are Teacher, these? sorry. Yeah. What are these? Pregunta fácil. They are chairs. they are They are chairs. They are They are chairs. They're chairs. Siguiente. Chairs. What are these? What are these? They They are are cell cell phones. cell phones. They are cell phones. Muy bien. They're cell phones. They're cell phones. Bien. Eso creo que lo tenemos claro, ¿no? ¿Lo podemos pasar por alto? ¿Lo tienen claro esto de what are they? ¿Lo tienen claro, no es cierto? Yes. Para evitar aburrirlos, Yes, vamos a pasar a acelerar un poquito. Hijo de ¿ya? puta. Next. Yes, teacher. Next, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. El inglés es bonito, pero A veces hay uno que se tener mete la paciencia. entrada equivocada. Vamos a ver. Next. No quiero obedecer. CD play. A ver, vamos a ver Ajá, ese, un poco de ese. gramática, ¿ya? Grammar. Un poco de grammar. ¿ok? Okay. Vamos a ver. ¿Cuándo utilizamos this? Se usa para indicar cuando un objeto está El objeto cercano. Cosas cercas. cerca. Cuando un Cercano. objeto está cercano, ¿no? ¿Cuándo utilizamos Claro. these? ¿Ok? These. En plural. Se usa para indicar These, cuando en un plural. objeto está, cuando más de un objeto está cerca. Esto es para plural, Está ¿no? cerca. Más de un objeto. That. Para ¿Cuántos cerca son? y cerca. Ah, o sea, son diferentes. Sí, tenemos cuatro palabras acá, ¿ya? A ver, escuchen y Yes. repitan. This, This. these, This. these, These. that, That. those. Those. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo utilizamos that? ¿Cuándo utilizamos that? Lo utilizamos para indicar cuando un objeto está Singular. singular. El those se usa para indicar cuando un objeto, más de un objeto, está Más de un objeto. Plural. Bien, aquí tenemos, fíjense, Lejos. las formas negativas del are y del is. Aren't, repitan, aren't, Aren't is isn't. isn't. Aren't es la contracción de are not. Aren't es la contracción de are not. Se Esperemos. utiliza para responder de manera negativa. Para responder de cuando manera- ¿Qué te voy a es hacer? plural, cuando el sustantivo es plural. Por ejemplo, Muy Ujú. llenas. are these books? ¿Estos son libros? No, they Sí, él aren't. es súper cansón. No lo son. marica. They Ujú. aren't indica un sustantivo plural. Yes, they are, si lo son. They plus are indica sustantivo plural. Isn't es la contracción de is not. Is that your TV? Ese es tu televisor? No, it isn't. No lo es. It isn't indica un sustantivo singular. Yes, it is. Sí lo es. It is. It El loco. más is indica sustantivo singular. Ahora, fíjense, aquí tenemos dos palabras que son importantes también. Es on, en. Nunca pronuncien i, porque no es i, ese es en. Y esta palabra se reduce a una schwa, es como no es realmente una o, se pronuncia como una o. It's on a table. It's on a table. On a table. The orange is It's on a table. No hay. on a table. Entonces está o, It's on a esa table. palabra se produce un sonido, se simplifica. On se usa para indicar No cuando sale, un objeto no está hay encima salida. de algo. It's on the table, está encima de la mesa. It's on the ¿Dónde small está? Espérate, table, a ver. está encima de la mesa pequeña. It's on the big table, está encima de la mesa grande. O está sobre la mesa grande. Espérate. In se ¿en qué usa para parte está? indicar. A ver, por favor, esa interferencia. Espérate, A ver, esa interferencia, por favor. Sí, dice que pasan 20 minutos, yo creo que Ah. me dijeron que no veo nada. Deja escuchar, por Por favor. favor, a ver, las personas que no están participando, mutéense, por favor. 20 minutos. Una señora ahí que está hablando de no sé qué. Sí, pero a ver si me ayudas a mutearla.
La Ya persona vamos que a ver está- quién es. Vamos a mirar quién es, teacher. Sí, es que Sí, soy nuevo profesor, en un esto ratito, del por Zoom, favor. soy nuevo. Aquí los especialistas son mis hijos. Profesor, un ratito nomás. Sí, vamos, ya parece que ya se Sí, fue. Kirish. A ver, enséñame cómo se mutea a las personas que... ¿Hay manera de identificar a las personas que están hablando para mutearlas? Sí, teacher, se encienden los en verde, se va Vale. subiendo el ¿Qué significa micrófono eso? de la persona el que está conversando. Están conversando otras cosas. A medida que conversa, se ve Ya. la intensidad de la luz verde el que Entonces, ¿cómo hago? está ¿Lo conversando. muteo? No hay problema, a veces puede pasar, no está en casa, pero ya es demasiado. ¿Le pueden escribir al teacher en el chat que tiene apagado su micrófono? Sí, Tienen razón. Me muteé a mí mismo. ya está, ya está. Qué gracioso. Muy bien. En se usa para indicar cuando un objeto está dentro de algo. It's in the desk. Ok. Repitan. It's in the desk. It's in the desk. It's in the Eso desk. significa que It's está dentro del escritorio, ¿no? No está sobre, sino está dentro del sobre escritorio. It's in the small drawer. Ajá. Repitan. It's in the small drawer. It's in the small drawer. Bien, the eso significa small que está dentro del cajón pequeño. Otro. It's in the Small bookshelf. drawer. It's in the bookshelf. It's in the bookshelf. Está en la In the biblioteca. Está en la biblioteca. La Ahora, biblioteca. Cuestiones de tiempo. ¿Ok? Second significa segundo. Minute, a ver, repitan. Segundo. Minute. Second. Minute. 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 ¿Ok? No es Minute. no es minute. Minute. No hay una U acá. Minute. Aquí hay dos sonidos. Minute. Los dos suenan igual. Es minute. 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 A ver, repitan. Minute. 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 Ok, la primera no es Minute. mi, no es i, no es i. Es e. Minute. 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 Otra vez. Minute. Eso Minute. es. Minute. Minute. La segunda, Minute. ¿cómo pronuncian la segunda? La segunda. Hour. Hour. La tercera. Hour. Day. La tercera. Day. La siguiente. Week. Esa sí no es fácil. Esa es fácil. Esta sí es un poco difícil. A ver cómo lo hacen. Month. 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 Con una TH al final. Month. Y esta de acá. Month. Year. ¿Ya? Ahora fíjense, cuando pronunciamos here, tenemos que tener cuidado con la I, porque algunos dicen G. Y ese sonido no está. ¿Ok? Es I. Year. Con la I. Year. Year. I. Year. I, yes. Yes, ¿no? Year. Cuando decimos yes, Year. vamos a ver un poco de números, ¿les parece? Numbers. Numbers. Okay. Un poco de números, a ver. No son mis favoritos, pero hay que hacerlos. A ver, digamos, Es mi 1, video. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 9, 8, 10, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 100. 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Queda 10 minutos, así que vamos a tratar de acelerarnos. ¿Ok? Después, ¿qué tenemos? A ver, números compuestos. 20. Sigan, continúen. 20. 22, ¿Qué más? 23, 23. 25, 27. 28, 28. 29, 30. 30. Eso fue fácil. Vamos a hacerlo más complicado ahora, ¿ya? A ver, vamos a contar todos y no se van a aburrir, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a contar de 10 en 10. A ver, vamos a llegar. Hoy día vamos a llegar a 1 millón. Espero que sea de dinero también, porque está faltando la plata. A ver, vamos a ver. A ver, vamos. 10, 20,
20, 10, 30, 30, or 30, 40, 50, 60, 70, 60, 80, 70, 90, 90, 100. 100. Ahora vamos a ir en esta línea. Vamos a ir en esa línea. 100, 100, 2, 200, 300, 300, 300, 400, 500, 400, 500, 700, 600, 800, 900, 800, 900. 900, Y la última, ¿cómo la pronunciamos? 1,000. 1000. Muy bien.